Muy buenos días a todos. En esta clase continuaremos con los ambientes sedimentarios continentales. Ya hemos abordado hasta la fecha el ambiente glacial, el ambiente lacustre y el ambiente eólico, y hoy hablaremos de los ambientes fluviales. Obviamente, los ambientes fluviales están relacionados con las características y el curso de los ríos y los procesos de erosión, transporte y sedimentación que en estos sitios ocurren. Primero, es importante decir que la gravedad juega un papel importante en los sistemas fluviales porque es la que va a determinar la intensidad de la erosión y los procesos de transporte y depositación. Y los factores que condicionan la evolución de un sistema fluvial generalmente son estos que están aquí: la climatología, el relieve, la litología, la estructura tectónica, características del suelo, el nivel base y la intervención antrópica. En función de cada uno de los sitios o de los países o de las zonas geográficas, pues obviamente van a influir unos aspectos más que otros. El clima, obviamente las intensas lluvias van a influir directamente en la formación de ciertas morfologías fluviales. Los climas áridos obviamente van a tener otras características. Los relieves abruptos y montañosos van a otorgar una característica importante en los sistemas fluviales, y los relieves más llanos van a determinar otra. La geología, la dureza de las rocas, la composición mineralógica obviamente está estrechamente relacionada con esto. El relieve, la topografía, mayor relieve, mayor topografía, va a haber un paisaje fluvial más abrupto, más erosionado. Y la intervención antrópica también, porque obviamente sabemos que el ser humano, con la construcción de presas en cauce de ríos, las pavimentaciones, pues puede también, digamos que, mover o afectar los cursos de los ríos. En este proceso de ambientes fluviales, de formación de ambientes fluviales, la erosión es muy importante, ¿sí? Y aquí la acción del agua es el proceso fundamental, ¿sí? Luego, pues esta propia acción del agua va a generar rotura mecánica, disolución, hidrólisis, o sea, procesos químicos de corrosión que van a transformar ese paisaje fluvial. El transporte, igual que lo hemos visto en clases anteriores, con la parte eólica, con la parte glacial, que dijimos que los principales mecanismos de transporte son la flotación, disolución, la rectación, la suspensión a través del fondo, ya sea disuelta en el agua o flotando. Entonces casi siempre estos mecanismos de transporte se mantienen. Generalmente existen tres niveles de curso del río, ¿sí? El curso alto, en la parte más alta de las cuencas, ¿sí?, donde el agua circula a gran velocidad y vamos a tener una morfología característica. El curso medio, donde pueden entrar otros tributarios u otros pequeños ríos, ¿sí?, y nuevos cauces, y se pueden formar meandros, ¿sí?, que vamos a verlo más adelante. Y el curso bajo, que es donde ya el río lleva menor velocidad y el cauce es más ancho, y esto termina ya en la desembocadura en el mar. Si nosotros vemos un esquema desde la parte alta hasta la parte baja del río, podemos ver que diferentes formaciones morfológicas, geográficas, pueden observarse en cada uno de esos sitios, y las vamos a mostrar a continuación, ¿sí? Bueno, en el curso alto el principal proceso es la erosión. Aquí podemos encontrar las gargantas, las gradas, los hoces y las cascadas o los saltos de agua, ¿sí? Aquí, como la erosión es tan fuerte, podemos tener los valles en forma de V. Recuerden que los valles en forma de V indican que la erosión ha sido poca, y los valles en forma de U
es cuando la erosión ha sido intensa, ¿sí? Entonces, valles en forma de V indican un relieve joven poco erosionado, valles en forma de U indican un relieve viejo muy erosionado, ¿sí? Fíjense aquí esta característica de los ríos trenzados que forman pequeñas islas y que además vienen pequeños tributarios y digamos que se unen al cauce principal. Las gradas, ¿sí?, que son formas escalonadas, las gargantas, formas más profundas, con paredes abruptas, las cascadas, que todos los conocemos, los saltos de agua. En el curso medio de un río, los principales procesos son transporte y depositación. Aquí podemos encontrar terrazas fluviales, meandros y llanuras fluviales, ¿sí? Los meandros, ya hemos hablado en algunas oportunidades de ellos. Aquí recuerden que los meandros se caracterizan por intensos procesos de erosión y sedimentación, ¿sí?, como se observa aquí, ¿sí? El meandro, la corriente del río erosiona esta parte y deposita, digamos que la zona contraria a donde se erosiona, el margen contrario al que es erosionado. Aquí igual se erosiona de este lado y se deposita en el lado contrario, y son pues obviamente curvas sinuosas en los cauces de los ríos, ¿sí? Miren aquí toda una serie de procesos de erosión y depositación a lo largo del río. Y lo más interesante aquí, fíjense cómo se observan meandros abandonados, muchos meandros abandonados, ¿sí? Aprovechando esta oportunidad, les voy a poner un video sobre cómo, o más bien es como una modelación en arena, ¿sí? Un modelo con una plantilla de arena de cómo se produce la erosión y la formación de meandros. Fíjense aquí ya cómo se va erosionando esta parte y en esta parte se va depositando, ¿sí? Miren aquí las zonas de depósito. Obviamente aquí en estas zonas de depósito es donde se van a acumular los elementos pesados, los minerales pesados, ¿sí? El oro también se va a depositar en esta zona. ¿Y qué pasó aquí? Pues aquí acaba de pasar un proceso importante de ocurrir, y es que fíjense que el volumen de agua aumentó y este meandro se acaba de abandonar, o sea, se ha formado un meandro abandonado. Miren aquí, ¿sí?, porque el curso del río cambió. Justamente en este punto tenemos un meandro abandonado. Con el paso del tiempo se va a quedar totalmente aislado del resto del cauce del río. Acá también tenemos otros procesos de acumulación. Y que aquí, pues, en los diferentes estadios de evolución de un meandro, tenemos desde el primer estadio, donde predomina la erosión, luego donde ya tenemos sedimentación, como estamos diciendo, y en el último estadio, el meandro abandonado. Cambia el curso del río y este meandro se queda abandonado. Aquí nuevamente observamos procesos de erosión en esta parte del cauce, y procesos de sedimentación, de acumulación en la parte contraria, ¿sí? Miren aquí otras imágenes de meandros abandonados, ¿sí? Muy claro. Bueno, otra de las morfologías son las terrazas fluviales, ¿sí?, que constituyen pequeñas plataformas sedimentarias construidas en un valle fluvial. Y lo más importante de las terrazas es pues la edad de las terrazas, ¿sí? En la terraza número 1, las terrazas más altas son las terrazas más antiguas, mientras que las terrazas más pegadas al río actual, son las terrazas más jóvenes.
y esto puede ocurrir tanto en zonas de río como en el mar. También hay terrazas submarinas. Entonces, pues nosotros como geólogos lo principal es nosotros identificar en el campo posibles terrazas fluviales, en función de cuáles son las más altas, cuáles son las más bajas y cuáles son las más viejas o las más jóvenes, ¿sí? Aquí tenemos algunas de las imágenes de este tipo de morfología, ¿sí? Y por último, la llanura aluvial, pues es la parte más baja y que es inundada por la crecida de los ríos, ¿sí? Y en estas llanuras, pues conocemos o se habla mucho de las llanuras de inundación. Fíjense, todo esto son grandes llanuras de inundación, que el principal peligro que tienen estas desde el punto de vista geológico es que obviamente cuando existen crecidas de río y grandes avenidas, toda esta zona se inunda. Y generalmente estas zonas son las zonas donde las personas escogen para vivir porque son las zonas más fértiles, las zonas de mejores tierras, pero también son las zonas más peligrosas desde el punto de vista de riesgos y peligros geológicos. En el curso bajo de un río, pues obviamente tenemos la depositación en forma de deltas y estuarios. Los deltas y estuarios a veces también son considerados como parte de los ambientes transicionales o mixtos. Entonces lo vamos también a estudiar allá en ese tipo de ambientes. Y vamos a ver también un modelo del curso alto, medio y bajo de formación de un río. Aquí tenemos el curso alto, zonas más escarpadas, más profundas, la erosión es mayor, ¿sí? Mayor relieve, valles en forma de V o en forma de U. Ya el curso medio, ¿sí? Todo lo que son los meandros, la erosión es un poco menor. Formación de meandros. Y en la parte baja, todos los sedimentos son depositados y se pueden formar los deltas, los estuarios, las marismas, etc. ¿Sí? Bueno, con esto termino la clase y pues de esta clase vamos a realizar una tarea que les mandaré por vía WhatsApp. Gracias a todos.